El mensaje de hoy está en el Evangelio según Juan, que está proyectado ahí. Se los traje para los que no trajeron Biblia. Le puse harto color, pero no se ve tan nítido como yo creía. Pero bueno, ¿se ve bien? Sí. Lo voy a leer yo y ustedes siguen la lectura. La palabra del Señor dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Y la predicación va a estar basada en el versículo 4, que pasa como desapercibido dentro de todo el relato, pero que tiene hartas cosas interesantes que nos enseñan, que nos exhortan y que las podemos aplicar en nuestra vida. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y si nos vamos al relato, ambiéntese en los tiempos de Jesús con sus discípulos, donde seguramente los discípulos estaban llenos de preguntas que querían hacerle a Jesús, y aquí se muestra una de ellas. Pues. Podemos ver que una pregunta que es súper válida fue hecha a nuestro Señor, porque en ese tiempo se creía que la enfermedad de alguien era consecuencia del pecado. Y Jesús le aclara la duda con una respuesta muy breve y les complementa con un: me es necesario hacer las obras del que me envió. Que en lenguaje sencillo puede leerse como: tengo que hacer la pega, debo trabajar, tengo que hacer algo, tengo que tener acciones concretas. Era válido que sus discípulos desearan saber algo sobre ese hecho que era misterioso, en el que algunas personas nacían en una condición de desventaja, ciegos, sordos o mudos o lo que sea, y por qué fueron enviados al mundo así. Y a nosotros también nos pasa, que de repente queremos saber la respuesta a esas preguntas que son medias difíciles, que no tenemos la respuesta tan rápidamente y que aparentemente la respuesta a esa pregunta no es una respuesta tan lógica. Yo creo que hubiese sido interesante que Jesús se explayara, hubiera dado una respuesta más extendida, hubiera dado como una charla TED de la pregunta que le estaban haciendo, y seguramente hubiera sido algo súper brillante. Entonces, ¿por qué, teniendo la oportunidad, no se lanzó a hablar acerca de esta condición, a hablar acerca de eso que está predestinado? ¿Por qué no les dio una masterclass de 1 hora con un PowerPoint potente como este, o con un diagrama de proceso para que pudieran entender la respuesta? Se tenía la oportunidad de hablar, de revelar, de explayarse de todo lo que significa las maravillas de la soberanía de Dios. ¿Por qué su actitud fue dar una respuesta muy breve a sus discípulos? Porque su actitud fue esa, pues dar una respuesta muy breve, y complementa diciéndoles: me es necesario hacer las obras, tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Como que les quisiera decir:
Ustedes, si quieren, pueden seguir pensando, pueden seguir meditando, pueden seguir reflexionando, pueden meditar y meditar y pensar, pero yo tengo que hacer la pega. Yo necesito trabajar. Ustedes, si quieren, pueden seguir discutiendo, pero yo tengo que tener acciones concretas. Y también rescato de este relato que el Señor tiene en mayor consideración o en mayor respeto por el trabajo concreto, por acciones concretas, que por la especulación, por el ponerse a filosofar en el aire. Y veo también que cuando Él vuelva, va a tomar a todos esos pensadores influyentes, tipo Sócrates, Platón, y todas esas personas que están constantemente filosofando y generando nuevas ideas, pensamientos al aire, y va a poner esos pensamientos y los va a colocar en una balanza y va a tener 0 peso específico. Y cuando venga y encuentre a alguien que de verdad esté trabajando en su obra, a esa viuda que echó 2 blancas, o a alguien que ha hablado de Cristo cuando ha tenido la oportunidad, o a alguien que ha sido mediador para la conversión de algún alma, va a pescar esas acciones, va a tomar esas obras que se hicieron en su nombre, las va a colocar en la misma balanza y van a pesar igual que unos verdaderos granos de oro. Estoy seguro que Dios da una evaluación muy alta a las obras de fe y al trabajo de amor que se hace en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, en base a este versículo, al versículo 4, podemos plantear una pregunta que la vamos a responder a través de la predicación. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la obligación del creyente? Si ocupamos este versículo 4. ¿Cuál es la obligación del creyente? Y lo voy a responder en 3 partes. Y voy a formar una frase para que se queden con eso en su mente. A partir del versículo, llevarlo a algo más cotidiano, más entendible, si lo quiere así, y que lo pueda recordar. Entonces, pescando el versículo, vamos a responder la pregunta en 3 partes, y la primera parte dice: el creyente está obligado a trabajar, donde en el versículo dice: me es necesario hacer las obras. Y eso es lo primero que se ve en este versículo, una necesidad de trabajar. Me es necesario hacer las obras, dice Jesús. Porque para Jesús no era un yo puedo hacerlo si quisiera, yo puedo hacerlo si tuviera el tiempo, si tuviera ganas, si me gustara hacerlo. No era una mera posibilidad o un trabajo potencialmente hecho, sino una necesidad imperiosa de trabajar. Me es necesario hacer las obras. Él no podía evitarlo. Yo creo que lo hacía porque el amor que tenía era tanto que él no podía quedarse quieto. No podía quedarse solamente mirando o quedarse reflexionando o pensando. Yo creo que se le hacía imposible haber bajado del cielo, haber tomado forma humana y ser un mero espectador o alguien despreocupado o alguien descuidado de tanto mal que le tocó ver o de tanta miseria que pudo apreciar en su paso por esta tierra. Yo me imagino que en su corazón latía ese deseo de querer hacer cosas concretas. Yo creo que él tenía sed de estar haciendo el bien en todo momento. Yo creo que sus ganas de trabajar
eran iguales a las que de repente sentimos nosotros, que algunas veces pareciera que como que tenemos el pecho inflado de las ganas que tenemos de hacer algo, como que tenemos un impulso por hacer una buena obra. ¿Le ha pasado, no? No me dejes solo en esto, ¿cómo voy a ser el único que tiene esas ganas? Creo también que, aparte del amor que tenía Jesús como impulsor para actuar, debe haber sido también el dolor que vio el que lo llevó a tener acciones concretas. Y ese ciego era un ejemplo de dolor. El ciego no podía ver a Jesús, pero Jesús sí lo vio a él. Si ese ciego no hubiera estado ahí, o más bien si hubiera sido posible que Jesús se desentendiera o le diera lo mismo los casos de miseria que estaban a su alrededor, entonces quizás hubiera estado quieto sin hacer nada. Sin embargo, vemos que siempre el Señor vio como ovejas sin pastor a esas multitudes que andaban deambulando por ahí, y eso tiene que haber sido lo que lo llevó a decir: me es necesario hacer las obras. Quiero que en su mente, en su imaginación, vea este escenario. Imagínese que está solo en la orilla de una playa y que hay un barco que se va acercando a la orilla y choca contra un roquerío, choca contra una roca. Si hubiera algo que usted pudiera hacer para rescatar a los tripulantes del barco, ¿no sentiría dentro de sí ese me es necesario hacer algo? ¿Y qué sería ese algo? Sería ayudar al rescate de los que se están ahogando. Imagínese ahora que no está solo en la playa, que hay más gente, y delante de ustedes está ese mismo barco y vuelve a chocar y empieza a hundirse porque chocó contra una roca. Seguramente toda la gente que está alrededor suyo y usted mismo se pondría a gritar por ayuda o por tratar de hacer algo por aquellos que se están ahogando, ¿cierto? Y eso es lo que pasa, que por lo general nosotros como humanos sentimos que tenemos que hacer algo cuando estamos en presencia de una necesidad muy terrible. Pero cuando la situación no nos parece tan grave, de repente nos quedamos sin hacer nada y somos meros espectadores. Pero para Jesús no. Para Jesús cada necesidad tenía ese sentido de urgencia. Cada necesidad era algo muy terrible. Yo creo que Él siempre pensaba en tener una acción concreta cuando alguien se le acercaba con alguna necesidad de cualquier tipo. Y para Él era necesario hacer las obras que se ameritaban en ese momento. Él tenía que trabajar, tenía esa necesidad de hacerlo. No sabía cómo permanecer quieto, incluso por la noche. Vemos en la Biblia que incluso en la noche Él tenía acciones concretas, de oración sobre todo. Entonces, el amor que Jesús poseía y la necesidad de la gente actuaban hacia un fin común y formó ese impulso que era permanente en nuestro Señor. Además, tenemos que recordar que Él había venido a este mundo con un fin que no podía lograrse si no trabajaba, si no tenía acciones concretas. Por lo tanto, Él debe trabajar, porque Él quiere alcanzar ese fin, quiere alcanzar la salvación de los muchos que el Padre le había dado, quiere reunirlos a todos en uno, de todos aquellos que fueron dispersados, quiere rescatar a la oveja perdida, quiere lograr todo aquello que Él logró. Y para eso tiene que tener algo concreto, tiene que tener un trabajo.
Porque Él sabe que es el Salvador de los hombres, pues, y no puede ser el Salvador si no trabaja. Por lo tanto, esa pasión interior, esa necesidad que había afuera, ese escenario que le tocó ver, se convirtieron en su objetivo. Era lo que lo atraía, lo que le hacen decir, me es necesario hacer las obras. Entonces es válido preguntarnos hoy día a nosotros mismos si de verdad sentimos el mismo impulso que Jesús. Es válido preguntarnos si vemos, al igual que Jesús en su tiempo, la necesidad que hay hoy en la sociedad. Es válido preguntarnos si vemos esa necesidad como algo urgente o como algo no tan urgente que lo podemos dejar pasar. Es válido preguntarnos si estamos imitando la figura de Jesús cuando estaba en el mundo. Porque si queremos ser dignos de llamarnos sus seguidores, debemos sentirnos obligados a imitar su ejemplo. Debemos llevar nuestra cruz y seguirle. Y en el buen sentido de la palabra, pues hermano, si aquí cuando pongo el creyente está obligado a trabajar, no me refiero a esa obligación de cuando le ponen una pistola y le dicen entrégame la cuestión y usted la entrega. Pues es una obligación moral, si usted lo quiere llamar de alguna manera. Pero estamos obligados, porque si queremos seguir el ejemplo de Jesús, estamos obligados a imitarle. Pues. No tenemos dobles lecturas respecto a eso. Es válido entonces preguntarnos si podemos decir con sinceridad, Jesús es mi ejemplo. Si podemos decir, Jesús es mi ejemplo y por lo tanto tengo la obligación de imitarlo. ¿Nos sentimos como si debemos trabajar o no? ¿Se nos viene a nuestra mente recurrentemente esta oración, ¿me es necesario hacer las obras? A lo mejor usted piensa que no sabe tanto de las Escrituras como para trabajar en la iglesia. A lo mejor usted quiere saber un poquito más de la Biblia antes de ponerse a disposición de Dios. Yo le digo que no es necesario reflexionar tanto y sí es necesario hacer las obras, como dice la palabra. Si lo quiere poner en simple y ocupando el relato, como que Jesús no pescó mucho la pregunta de los discípulos y le dio foco a me es necesario hacer las obras. Alguna vez escuché por ahí un comentario que decía, no se preocupe de lo mucho que no sabe de las Escrituras, ocúpese de lo que sabe y no practica. Y desgraciadamente hay cristianos que son especialistas en encontrar fallas en el trabajo de otros, de otras personas. Como si la pasión de ellos fuera criticar y juzgar. Y generalmente son los que se excusan de trabajar, los que aluden a una cuestión de tiempo para hacer acciones concretas. Los que evitan o hacen cualquier cosa para evitar cualquier tarea. Por lo general no se puede contar con ellos para expandir el reino, o evitan perder su tiempo y le dan prioridad a su propio trabajo. Yo espero que ninguno de nosotros tenga un espíritu de esas características. Espero que sí seamos dignos de autollamarnos cristianos, de autollamarnos discípulos, de autollamarnos seguidores de Jesús y que nos sintamos obligados a imitarlo. No que seamos cristianos evitando el trabajo para Cristo, sino que seamos cristianos que efectivamente imitan el ejemplo de Jesús. Yo confío en el Señor en que hemos sentido ese impulso del debo trabajar, de se me hace necesario hacer las obras, de preguntarnos, ¿por qué debo trabajar? ¿Para ser salvo? No, permita Dios que nunca creamos eso. Porque ya hemos recibido a Jesús, ya tenemos salvación, entonces ¿por qué tenemos que trabajar? Porque soy salvo. No para, sino porque. Si Él nos compró a precio de sangre, si Él nos buscó primero, entonces tenemos que entregarnos
al trabajo de aquel que nos buscó. Y nuestro amor es causado por Jesús mismo, pues. Su amor hacia nosotros nos hace sentir que tenemos que trabajar para Él. Yo espero que de verdad todos sintamos que el amor que Jesús deposita en nosotros es el que nos mueve a decir, me es necesario hacer las obras. El segundo punto complementa lo anterior. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Lo podemos poner en simple como el creyente está obligado a trabajar de acuerdo con la voluntad de Dios. Nótese que no modifique nada de lo que había dicho, estoy agregando cosas nomás para llegar a una idea concreta. Así como hay una necesidad, que fue lo que hablamos en el primer punto, también hay una especialidad, si quiere llamarlo de alguna manera, una especialidad de las obras que hay que hacer. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Porque hay muchas personas que quizás pueden decir, me es necesario hacer las obras, pero hay muy pocos que dicen, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y cuando pensamos en trabajar, lo más normal es asociarlo a nuestro trabajo secular. Si un hombre quiere conseguir cosas materiales en el mundo, tiene que trabajar. Eso está bien, eso es así. Yo creo que nadie le diría a un joven que está estudiando y que después termina su carrera, dedícate a ser ocioso, no trabajes, quédate en la casa. Lo más probable es que todos quieran trabajar para seguir adelante, para desarrollarse, para tener una familia, para tener cosas, etc. Y muchas personas sienten ese impulso de trabajar, pero para eso no necesitamos que alguien nos dé una exhortación, pues. No necesitamos que alguien nos exhorte a que lo hagamos, porque yo creo que todos sentimos ese impulso sin necesidad de que nadie nos dé un sermón. Pero el texto dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús vino a este mundo no para ser famoso, entre famosos, sino para ser el siervo de los siervos, para cumplir con la voluntad de Dios. Y si observamos a través de la Biblia las características de las obras que Jesús hizo, nos damos cuenta que no fueron obras de su propia invención, fueron obras que el Padre le dio. No fueron obras que él mismo se propuso a sí mismo por su propia voluntad, sino que era una obra que había sido establecida por Dios mismo. Y también podemos ver a lo largo de la Biblia que Jesús no hizo elecciones sobre las obras que le dieron por hacer. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. No dice algunas de ellas, sino todas ellas. Sean de trabajos pesados o trabajos livianos, obras de testimonio, obras de socorro a los que sufren, obras de oración, obras de predicación donde no había quien predicara. Jesús se entregó con todo, aceptando todas las obras que Dios mismo le ordenó que hiciera. Todas las obras que hizo Jesús eran obras de misericordia, de salvación, de trabajo desinteresado, obras no egoístas, eran obras de filantropía pura, si quiere, para los hombres. Y ojo que la filantropía, ¿sabes lo que es la filantropía? Lo noté. Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. La filantropía la puede hacer cualquiera, pero la filantropía que hacía Jesús era la que le había encargado Dios. Son las obras de aquel que lo envió. Entonces también es válido preguntarnos si usted y yo, como cristianos, hemos comprendido completamente lo que significa tener el impulso de hacer obras de aquel que nos envió. Porque es fácil, creo yo, trabajar en nuestras propias obras, trabajar en nuestras propias cosas. Se nos hace más fácil, por ejemplo, en cosas espirituales como la oración, se nos hace más fácil orar por nosotros, orar por nuestra familia,
pero se nos hace más difícil, más complicado orar por otros, ponerse en la brecha, orar por el mundo donde hay necesidad. Se nos hace más difícil también que Dios es gigante y cuando oramos por nuestra iglesia, por los cristianos del país, pero se nos olvida que Dios puede abarcar todo el mundo, que de repente a lo mejor no lo tenemos en la mente y por eso no visualizamos los que están en Australia, en Vietnam, en Vladivostok, donde sea, y nos encerramos como en nuestro mundo más cercano nomás. Eso se nos hace más fácil, pero cuando tenemos que dar un paso más hacia el resto se nos complica. Incluso sucede que hay muchos que eligen su propio trabajo. Más de algunos en las congregaciones que existen debe pensar, en realidad lo mío es salir a evangelizar cuando quizás lo de él es el servicio. O muchos que deben pensar, no, lo mío es predicar, pero en realidad deberían estar sentados un ratito más, escuchando, entendiendo y aplicando las predicaciones antes de predicar, o cualquier ejemplo. Lo que les quiero decir es que no tenemos que escoger tan selectivamente el trabajo que hay que hacer, sino que tenemos que enfocarnos en lo que está escrito, en hacer las obras del que me envió. Y nuestra meta debe ser, ya que hay mucho trabajo por hacer, nuestra meta debe ser averiguar en qué parte del trabajo Dios nos quiere hacer aportar, Dios nos quiere hacer participar. Nuestra oración debería ser, Señor, muéstrame lo que tú quieres que haga, no lo que creo que es correcto para mí, no lo que es particularmente adecuado para mí, sino lo que tú quieres que haga. Tú me conoces mejor que yo a mí mismo. Permíteme estar atento a lo que quieres que haga. Esa debería ser nuestra oración. Tampoco es necesario que nos pongamos a pensar si yo estuviera en tal posición o si fuera ministro de algo, si estuviera elevado a algún puesto importante, podría hacer tal cosa. Tenemos que seguir avanzando y proponiéndonos trabajar según la voluntad de Dios. Yo le aseguro que lo vamos a hacer mucho mejor donde Él nos coloque que donde nosotros mismos creemos que tenemos que estar. Y tiene mucho sentido porque si en realidad somos servidores, dejamos de serlo cuando cada uno escoge el servicio que quiere hacer. Lo mejor es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo espero órdenes de tu trono, enséñame lo que quieres que haga, Señor. También vemos, a la luz de esta palabra, los beneficios de ser diligentes a las ordenanzas de Jesús. ¿Y qué es lo que nos pasa recurrentemente cuando venimos al culto, por ejemplo? Porque puede ser que lleguemos con nuestra alma debilitada y salgamos fortalecidos, o que vengamos con duda y salimos con la respuesta, o estamos tristes y nos vamos alegres, o estamos ciegos y salimos viendo. Solo por el hecho de ser obedientes y no dejar de congregarnos. Que esa sea nuestra meta, que podamos entender que las obras que tenemos que hacer son las obras de aquel que nos envió. Que podamos decir, igual que Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió y no las que nosotros mismos seleccionamos o elegimos. Tercera parte, para complementar el versículo. El creyente está obligado a trabajar de acuerdo con la voluntad de Dios ahora mismo. El versículo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es contradictorio que el dueño del tiempo nos ponga una variable temporal. Es contradictorio que a Él, que le da lo mismo un segundo que 1000 años,
nos ponga una variable temporal? ¿Es contradictorio para aquel que en miles de años dura lo mismo que lo que dura este culto? Yo creo que no es contradictorio porque Él nos conoce, sabe que tenemos duración finita. Porque nadie sabe cuánto tiempo le queda en esta vida. Nuestro paso por esta tierra, uno podría asimilarlo a lo que en el texto dice, entre tanto que el día dura. Ese podría ser nuestro paso por la vida. La Biblia es tan amplia que en realidad nos da dos ideas de lo que significa entre tanto que el día dura. Y yo lo interpreto como que hay que hacer la tarea, hay que hacer las obras que Dios quiere mientras estemos en esta tierra, pero también que tenemos que hacerla cuando se nos presenta la oportunidad. Ese impulso que hablamos cuando tenemos así como el pecho hinchado, que hablábamos en la primera parte, hay que aprovecharlo cuando tenemos la oportunidad frente a nosotros. Entonces, vimos que había una necesidad en el primer punto, vimos que había una especialidad, y ahora vemos que hay un límite de tiempo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Jesús mismo lo dice, Jesús mismo lo afirma. El que es inmortal, el que siempre vive, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Así que hay que tomarle el peso a esta parte del texto, porque si Dios, que es eterno y que siempre está trabajando y que cuenta con un tiempo infinito a su haber, nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, nos está diciendo, mírense ustedes, que no tienen todo el tiempo del mundo, trabajen ahora, trabajen ya, trabajen mientras puedan hacerlo, porque se les viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Si analizamos la potencia de esas palabras, puede ser incluso como un presagio para nosotros, porque este versículo está lleno de significado, creo yo, que tenemos que oír, no solo escuchar, oír. Entre tanto que el día dura, dice el texto. ¿Cuánto tiempo será entre tanto que el día dura para nosotros? Se le hacen cortos algunos días, ¿no? Sobre todo en otoño e invierno son más cortos. Algunos días son cortos, efectivamente. Y nuestro entre tanto que el día dura puede ser muy breve. Así que hay que trabajar mientras podamos. No hay que esperar a ser cristianos de mucha experiencia para poder hacer la tarea. Así que a los jóvenes de mi clase les digo, sean ganadores de alma para el Señor ahora, antes que sean adultos. Y a los adultos mayores también les digo que el Señor no nos pide lo que no podemos hacer. Si se encuentra sin fuerza, ocupe esa poca fuerza que tiene e inviértala en su obra, entre tanto que el día dura. El texto también nos recuerda que somos mortales, que va a llegar un día nuestro fin de este paso por esta tierra y que ese entre tanto que el día dura puede pasar pronto y que la tarea que tenemos que hacer no solo se aplica a nosotros mismos, sino que también a todos los que nos rodean, a nuestros cercanos. Nos quiere decir que hay más de una vida involucrada aparte de la suya. Y hablo de todos aquellos que usted conoce y que no han recibido a Jesús en su corazón. Para algunos la frase, entre tanto que el día dura, es un tiempo muy corto, aunque vivan muchos años, porque puede significar una sola ocasión en la que a alguien se le cruza en el camino y tiene solo una oportunidad para hablarle de Jesús. El texto también habla de que la noche viene. Es inevitable. ¿Tan seguro como va a llegar la noche más ratito? Va a llegar la muerte a nosotros. No hay
ningún tipo de maniobra por la cual la noche pueda ser aplazada o impedida, así como tampoco no hay ninguna maniobra para evitar la muerte o para que pueda ser suspendida o pospuesta. La noche viene, por mucho que tengamos miedo o que no lo deseemos, viene igual. Para el que es padre, para la madre, para el hijo, la hija, el esposo, la esposa, la noche viene. Y quizás es como medio obvio, no necesitamos que alguien nos recuerde que vamos a morir algún día y que nadie sabe cuándo. A lo mejor al salir del culto, o mañana, o la próxima semana, no lo sabemos. Por lo tanto, debemos hacer hoy, ahora mismo, por eso pongo ahora mismo, todo lo que hay que hacer. Nadie puede darse el lujo de esperar a hacer su parte porque es Dios quien tiene el tiempo a su favor. Nosotros no podemos darnos el lujo de retrasarnos con nuestra tarea. Tenemos que trabajar ahora, entre tanto que el día dura, porque la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Si perdemos la oportunidad de servir a Jesús aquí, en este planeta que nos tocó, como se dice en buen chileno, cooperaste. No hay otra oportunidad. A lo mejor si fuéramos un ejército y perdiéramos una batalla, podríamos recuperarnos para el siguiente conflicto y recuperar la campaña, pero cuando perdemos la batalla de la vida, nunca tendremos la oportunidad de luchar de nuevo. Los que son dueños de negocio pueden quebrar alguna vez y se levantan confiando en que aprendieron la lección de por qué les fue mal y son más cuidadosos y pueden lograr el éxito financiero, pero si nosotros tenemos bancarrota en nuestro servicio espiritual, una vez que se nos acaba la vida, es bancarrota para siempre. No tenemos ninguna posibilidad de recuperar la pérdida. Así que piensen en su mente, ¿hemos sido superficiales o frívolos ante la obra de Dios? Cada uno puede hacer su análisis. Así que analicemos el recorrido de nuestro caminar. Confiemos en el Señor, descansemos en Él, creámosle a su palabra y que podamos decir como Jesús, sintiendo ese impulso en el corazón: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, sabiendo y estando apercibido que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Que el Señor les bendiga.